pies hinchados, la técnica del drenaje casero. Eran las 3 de la madrugada cuando finalmente me quité los zapatos y vi algo que me heló la sangre. Mis pies ya no parecían míos. Estaban tan hinchados que la piel brillaba tirante, como si fuera a reventar en cualquier momento. Presioné con el dedo, y la marca se quedó ahí, hundida, como si mi carne fuera plastilina. El pánico me recorrió entera porque al día siguiente tenía la boda de mi hermana, y yo era la madrina. Los zapatos de tacón que había comprado 3 meses atrás ahora parecían una broma cruel del destino. Intenté calzármelos solo para confirmar lo obvio. No entraban ni a la fuerza. Me senté en el borde de la cama con esa sensación de impotencia absoluta, esa que te aplasta el pecho cuando sabes que el tiempo corre en tu contra y no tienes solución a la vista. Había pasado todo el día de pie ayudando con los preparativos, cargando cajas, corriendo de un lado a otro bajo el sol implacable de julio. Y ahora mi cuerpo me cobraba la factura con intereses. Mis piernas parecían troncos y cada paso me recordaba que había ignorado todas las señales que mi cuerpo me había dado durante semanas. El hormigueo en los tobillos que había atribuido al cansancio, la pesadez que sentía cada noche al llegar a casa, esa sensación de que llevaba puestas botas de plomo invisibles. Todo había estado ahí, advirtiéndome, y yo lo había descartado como algo temporal, algo que se arreglaría solo con una buena noche de sueño. Pero esta vez era diferente. Esta vez no podía simplemente irme a dormir y esperar que el problema desapareciera con el amanecer. La boda era en menos de 14 horas, y yo no podía presentarme descalza frente a 200 invitados. La desesperación me hizo hacer lo único que podía hacer a esa hora. Agarré el teléfono y empecé a buscar soluciones con esa urgencia que solo conoces cuando el reloj es tu enemigo. Escribí en el buscador con dedos temblorosos: cómo deshinchar pies en una noche. Y lo que encontré cambió todo. Los primeros resultados me llenaron de más desesperanza que esperanza. Remedios vagos, consejos genéricos, que sonaban como si los hubiera escrito alguien que nunca había tenido los pies tan hinchados que le doliera hasta respirar. Eleva las piernas. Evita la sal. Bebe más agua. Claro, genial. Pero yo necesitaba un milagro ahora, no una lista de buenos hábitos para el futuro. Seguí buscando, pasando páginas y más páginas, con esa mezcla de desesperación y terquedad que te hace ignorar el cansancio. Y entonces, en un foro que parecía abandonado desde hacía años, encontré el comentario de una mujer que juraba haber deshinchado sus piernas completamente en una sola noche usando algo que llamaba drenaje linfático casero. Decía que lo había aprendido de su abuela, que había trabajado como enfermera en un hospital rural donde no siempre tenían acceso a tratamientos profesionales. La técnica sonaba casi demasiado simple para ser verdad, pero había algo en la forma en que esta mujer escribía, con esa convicción de quien ha visto resultados reales, que me hizo confiar. Copié cada palabra en una nota de mi teléfono como si fuera un mapa del tesoro. No había fotos, no había videos explicativos, solo instrucciones escritas con una claridad sorprendente. Y lo mejor de todo, solo necesitaba cosas que tenía en casa. Mis manos, aceite de cualquier tipo y paciencia. Miré mis pies nuevamente, todavía escéptica pero sin otras opciones. Si te soy sincera, en ese momento habría intentado cualquier cosa. Y si tú estás viendo esto ahora, probablemente sepas exactamente cómo me sentía. Ese momento en que el cuerpo te falla justo cuando más lo necesitas. Antes de contarte exactamente qué hice esa noche, déjame pedirte algo. Si alguna vez has sentido esa frustración de verte al espejo y no reconocer tus propias piernas por la hinchazón, si has tenido que esconder tus pies porque te daba vergüenza que alguien los viera así, dale like a este video ahora mismo. Y suscríbete al canal, porque lo que voy a compartir contigo no es información que encuentres fácilmente en Internet, y créeme cuando te digo que vas a querer tenerlo guardado para la próxima vez que lo necesites. Porque habrá una próxima vez, siempre la hay. La hinchazón en pies y piernas no es solo un problema estético. Es una señal de que algo está pasando dentro de tu cuerpo, algo que merece atención. Y saber cómo responder en esas emergencias puede cambiar no solo tu apariencia, sino cómo te sientes contigo misma.
Así que dale a ese botón rojo de suscripción, activa la campanita y vamos a esto juntas, porque lo que pasó esa noche en mi habitación, mientras el resto del mundo dormía, fue casi mágico. Y digo casi porque no fue magia, fue entender algo fundamental sobre cómo funciona nuestro cuerpo. Algo que los médicos saben pero que rara vez te explican con palabras simples. Algo que yo ignoraba completamente hasta esa madrugada desesperada. Lo primero que aprendí esa noche es que la hinchazón no es solo agua acumulada al azar. Es líquido linfático, atrapado en tejidos que ya no pueden procesarlo adecuadamente. Tu sistema linfático es como una red de drenaje interna que trabaja constantemente para eliminar toxinas y exceso de líquidos. Pero a diferencia del sistema circulatorio, que tiene el corazón bombeando sangre todo el tiempo, el sistema linfático depende del movimiento muscular para funcionar. Cuando pasas muchas horas de pie sin moverte o sentada en la misma posición, ese sistema se enlentece. El líquido se estanca, especialmente en las extremidades inferiores por la gravedad. Y ahí empiezan los problemas. Los tobillos se hinchan primero, luego los pies, después las pantorrillas. La piel se estira, se vuelve brillante, duele al tacto. Y lo peor es esa sensación de pesadez, como si tus piernas no fueran tuyas, como si arrastraras peso muerto con cada paso. Yo había llegado a ese punto. Mis pies estaban tan hinchados que podía ver las venas azuladas presionando contra la piel desde adentro. Me senté en la cama con las piernas extendidas y simplemente los observé durante un momento, tratando de procesar cómo había llegado hasta ahí. Pensé en todas las veces que había ignorado las señales. Las noches que llegaba a casa y los zapatos me dejaban marcas profundas en los empeines. Las mañanas en que mis tobillos tardaban más de lo normal en recuperar su forma. El día en que mi anillo favorito dejó de entrarme en el dedo porque también mis manos se hinchaban. Todo había sido un camino progresivo hacia este momento, y yo había elegido no verlo. Pero ahí estaba, sin tiempo para lamentarme, solo para actuar. Fui a la cocina en silencio, descalza, sintiendo cada paso como una pequeña tortura. Abrí el armario donde guardaba los aceites y agarré el primero que encontré. Aceite de almendras que había comprado meses atrás para las cutículas y nunca había usado. Cualquier aceite sirve, según las instrucciones que había leído. Oliva, coco, almendras, incluso una crema corporal muy hidratante funciona. El objetivo no es el aceite en sí, sino reducir la fricción para que las manos se deslicen suavemente sobre la piel. Volví a mi habitación con el frasco en la mano, cerré la puerta y me preparé mentalmente para lo que vendría. Puse 2 almohadas grandes contra la cabecera de la cama y me recosté, elevando las piernas y apoyándolas contra la pared. Esta posición, me había dicho el comentario del foro, era esencial. La gravedad que durante todo el día había empujado el líquido hacia abajo, ahora trabajaría a mi favor, ayudando a que ese líquido atrapado empezara a moverse de regreso hacia el centro del cuerpo. Me quedé así durante 5 minutos, solo respirando, sintiendo cómo la sangre se redistribuía, cómo ese peso insoportable en los tobillos empezaba a aliviarse apenas un poco. Cerré los ojos y por primera vez en todo el día mi mente se calmó. No había nada más que pudiera hacer en ese momento excepto esto. No podía cambiar el hecho de que había abusado de mi cuerpo durante semanas. No podía retroceder el tiempo y tomar decisiones diferentes. Solo podía estar aquí, ahora, intentando reparar el daño antes de que fuera demasiado tarde. Después de esos 5 minutos con las piernas en alto, bajé una pierna manteniendo la otra todavía elevada. Vertí aceite en mis manos, lo suficiente para que se deslizaran sin esfuerzo, y empecé por el pie. Esto es crucial. El drenaje linfático se hace siempre en dirección hacia el corazón, nunca al revés, siempre hacia arriba, empujando ese líquido estancado de vuelta al sistema circulatorio central, donde puede ser procesado y eliminado. Coloqué ambas manos alrededor de mi tobillo, formando una especie de brazalete con los dedos, y presioné suavemente, pero con firmeza. No estamos hablando de un masaje relajante de spa. Esto requiere presión real, la suficiente para mover el líquido bajo la piel pero sin causar dolor. Deslicé las manos hacia arriba.
desde el tobillo hasta justo debajo de la rodilla, en un movimiento lento y continuo. Una vez, 2 veces, 3 veces. Podía sentir bajo mis dedos cómo la textura de mi piel era irregular, acolchada por el líquido atrapado. Repetí el movimiento una y otra vez, con paciencia, con determinación. Y aquí viene algo que nadie me había advertido. Duele, no un dolor agudo, sino una incomodidad profunda, casi como si estuviera presionando un moretón que no sabía que tenía. Pero seguí, porque cada vez que mis manos subían por la pantorrilla, podía jurar que sentía algo moverse por dentro, como si realmente estuviera empujando ese líquido obstinado fuera de donde no debía estar. 5 minutos en el tobillo y pantorrilla derecha. Luego cambié de pierna. La pierna izquierda estaba peor. Siempre lo está, porque soy diestra y tiendo a apoyar más peso en ese lado. El tobillo estaba tan hinchado que cuando presionaba con los dedos, la piel no rebotaba de inmediato, se quedaba hundida durante segundos que parecían eternos. Eso se llama edema con fóvea, aunque yo no conocía el término técnico en ese momento. Solo sabía que se veía mal, muy mal. Repetí la misma técnica, manos formando un brazalete alrededor del tobillo, presión firme, deslizamiento hacia arriba hasta la rodilla. Una y otra vez. Mis brazos empezaban a cansarse, pero había algo casi meditativo en la repetición del movimiento. Mi mente se vaciaba de todo excepto la sensación bajo mis manos, el peso del aceite en mi piel, el ritmo constante de empujar, deslizar, soltar, volver a empezar. Y entonces sucedió algo extraño. Después de unos 10 minutos en esa pierna, sentí un cambio. Sutil, pero real. La piel ya no se sentía tan tirante bajo mis dedos. Cuando presionaba, había un poco más de elasticidad. Me incorporé ligeramente para ver mejor y sí, definitivamente el tobillo se veía menos inflamado. No mucho, pero lo suficiente para darme esperanza. Esa pequeña victoria me dio energías renovadas. Si esto estaba funcionando aunque fuera un poco, imagina lo que podría lograr si seguía durante toda la noche. Miré el reloj. Eran las 4 de la madrugada. Tenía tiempo, tenía que hacerlo funcionar. Pero aquí es donde mucha gente se equivoca, y estuve a punto de cometer el mismo error. El instinto te dice que sigas masajeando la misma área una y otra vez hasta que veas resultados dramáticos. Error. El sistema linfático funciona en cadena. Si solo trabajas tobillos y pantorrillas pero ignoras los muslos y las ingles, estás moviendo el líquido a un punto donde también se va a estancar. Es como intentar vaciar una botella de agua sin quitar la tapa. Puedes agitar todo lo que quieras, pero el agua no va a salir. Así que después de trabajar ambas pantorrillas, pasé a los muslos. Aquí la técnica es similar, pero el área es más grande. Manos planas sobre el muslo, presión firme, deslizamiento desde la rodilla hacia la ingle en movimientos largos y continuos. Esto es importante. En la ingle es donde están los ganglios linfáticos principales de las piernas, los puntos de drenaje natural del sistema. Si no activas esta área primero, todo el trabajo de abajo es menos efectivo. Lo que debía hacer, y que aprendí después, era empezar por ahí. Estimular suavemente los ganglios de la ingle con movimientos circulares durante un par de minutos antes de trabajar las piernas. Pero incluso haciéndolo al revés, estaba viendo resultados. Mis muslos, que también estaban hinchados, aunque menos obviamente que los tobillos, empezaban a sentirse más ligeros. Podía doblar las rodillas con menos resistencia. La piel ya no se veía tan estirada y brillante. Eran casi las 5 de la mañana cuando decidí tomar un descanso. Me levanté de la cama con cuidado, probando mi peso sobre los pies con cautela, medio esperando que colapsaran bajo mí. Pero no lo hicieron. Todavía estaban hinchados, todavía dolían, pero había una diferencia notable. Podía caminar sin esa sensación de estar pisando globos a punto de explotar. Fui al baño y me miré en el espejo de cuerpo entero. Mis piernas seguían más gruesas de lo normal, especialmente en los tobillos, pero la hinchazón había bajado quizás un 30% en 1 hora y media de trabajo. Me senté en el borde de la bañera y por primera vez desde que había visto mis pies hinchados esa noche, sentí que quizás, solo quizás, todo iba a estar bien. Pero todavía no había terminado. Volví a la habitación.
Esta vez, agarré una botella de agua de la nevera primero. Había estado tan concentrada en el drenaje externo que casi olvidé el interno. Beber agua cuando estás hinchada suena contradictorio, lo sé. Tu cerebro te grita que ya tienes demasiado líquido en el cuerpo, ¿por qué agregar más? Pero así no funciona. La retención de líquidos a menudo es una respuesta del cuerpo a la deshidratación. Cuando no bebes suficiente agua, tu cuerpo entra en modo pánico y retiene cada gota que puede. Darle agua limpia le señala que puede soltar lo que está reteniendo. Bebí medio litro de agua fría de un tirón y volví a la cama. Esta vez, variamente la técnica. En lugar de solo deslizar las manos hacia arriba, empecé a incorporar movimientos circulares en áreas específicas. En los tobillos, donde la hinchazón era más severa, hice círculos pequeños con los pulgares alrededor del hueso, como si estuviera amasando masa de pan con mucha delicadeza. En las pantorrillas, apreté suavemente el músculo entre las manos y lo trabajé como si estuviera exprimiendo una esponja llena de agua. Y algo mágico empezó a pasar. Con cada pasada, con cada círculo, con cada movimiento deliberado, podía sentir cómo mis piernas respondían. La piel empezaba a recuperar esa textura normal, ese rebote saludable que había perdido. Los tobillos, que hace solo 2 horas parecían salchichas a punto de reventar, ahora mostraban algo parecido a su forma original. Podía ver los huesos de nuevo. Podía ver los tendones bajo la piel. Y lo más importante, el dolor estaba disminuyendo. Ya no era esa presión constante y aguda, sino una molestia sorda que podía ignorar. Me permití un momento de alivio genuino. Esto estaba funcionando. De verdad estaba funcionando. Pero no podía dormirme en los laureles. Todavía faltaban horas para la boda, y aunque la mejoría era evidente, mis pies todavía no cabían en esos malditos zapatos de tacón. Necesitaba seguir. Necesitaba llevar esto hasta el final. Alrededor de las 6 de la mañana, cuando la luz del amanecer empezaba a colarse por las rendijas de la persiana, decidí incorporar frío a la ecuación. Había leído en alguna parte, no recuerdo dónde, que el frío ayuda a reducir la inflamación. Fui a la cocina nuevamente, esta vez envolviendo cubos de hielo en una toalla fina. Volví a la cama y presioné la toalla fría contra mis tobillos durante 5 minutos en cada uno. La sensación fue casi dolorosa al principio, un frío penetrante que me hizo apretar los dientes. Pero después vino un alivio increíble. El frío adormeció el dolor residual, y cuando quité la toalla, podía jurar que mis tobillos se veían aún menos hinchados. La combinación del drenaje manual con el frío estaba haciendo milagros. Volví al masaje después del hielo, y esta vez mis manos se deslizaban con aún más facilidad. El aceite ya se había absorbido en su mayor parte, así que agregué un poco más. El aroma de las almendras llenaba la habitación, mezclado con ese olor particular de la madrugada, ese silencio que solo existe cuando el mundo todavía duerme. Trabajé cada centímetro de mis piernas, desde los dedos de los pies hasta la parte superior de los muslos. Dediqué atención extra a las áreas que todavía se sentían más duras, más llenas de líquido. Detrás de las rodillas, donde el líquido tiende a acumularse. Los lados de los tobillos, donde la hinchazón es más visible. La planta de los pies, que también estaban inflamadas por soportar tanto peso durante todo el día. A las 7 de la mañana tomé otra decisión que resultó ser crucial. Me puse unas medias de compresión que había comprado años atrás para un vuelo largo y nunca había vuelto a usar. Eran horribles, color beige médico, nada sexys, pero increíblemente funcionales. La compresión graduada ayuda a mantener el líquido en su lugar, evitando que vuelva a acumularse en las extremidades inferiores. Me costó un mundo ponérmelas porque todavía había hinchazón residual, pero lo logré después de 10 minutos de lucha, y el alivio fue inmediato. Sentí como si alguien hubiera envuelto mis piernas en un abrazo firme y constante. La presión era reconfortante, contenedora. Me quedé con las medias puestas y volví a elevar las piernas contra la pared durante otros 10 minutos. Esta combinación de drenaje manual, frío, compresión y elevación
Estaba atacando el problema desde todos los ángulos posibles. No estaba dejando nada al azar. Y mi cuerpo estaba respondiendo de una manera que jamás hubiera imaginado posible. Cerré los ojos y por primera vez en toda la noche me permití relajarme de verdad. El pánico inicial había dado paso a una determinación tranquila, y ahora esa determinación se transformaba en algo parecido a la confianza. Iba a lograrlo. Iba a estar bien para la boda. Mis pies iban a caber en esos zapatos. Pero justo cuando empezaba a sentirme victoriosa, mi cuerpo me recordó algo importante. Estaba exhausta. Había pasado la noche entera despierta, trabajando mis piernas con una intensidad que había agotado no solo mis brazos, sino toda mi energía mental. Miré el reloj, las 8 de la mañana. La boda empezaba a las 5 de la tarde. Tenía 9 horas, y de repente me di cuenta de que si no descansaba al menos un poco, iba a llegar a la ceremonia con los pies bien pero con cara de muerta viviente. Configuré una alarma para las 11 y me permití dormir, pero con las piernas todavía elevadas sobre almohadas. Esto es importante. No puedes simplemente hacer todo el trabajo de drenaje y luego acostarte plana. La gravedad va a deshacer todo tu esfuerzo en cuestión de minutos. Las piernas deben permanecer elevadas, incluso durante el sueño. Me quedé dormida casi instantáneamente, con las medias de compresión puestas, las piernas sobre 3 almohadas grandes, y una sensación de logro mezclada con agotamiento corriendo por mis venas. Cuando la alarma sonó 3 horas después, lo primero que hice, antes incluso de abrir completamente los ojos, fue llevar las manos a mis tobillos. Los toqué con cautela, medio esperando encontrarlos de nuevo hinchados como globos. Pero no. Estaban bien, mejor que bien. Estaban casi completamente deshinchados. Abrí los ojos de golpe y miré mis piernas con incredulidad. La hinchazón había desaparecido en un 90%. Mis tobillos se veían delgados, definidos. Mis pantorrillas habían recuperado su forma natural. Incluso mis pies, que la noche anterior parecían empanadas infladas, ahora se veían normales. Me quité las medias de compresión con manos temblorosas y recorrí con los dedos cada centímetro de piel. Presioné con fuerza en el tobillo y la piel rebotó de inmediato. No quedó ninguna marca. El edema había desaparecido por completo. Me levanté de la cama y caminé por la habitación, probando mi peso, esperando dolor o molestia. Nada. Solo esa ligera rigidez normal después de pasar la noche en una posición rara, pero nada de ese peso insoportable, nada de esa sensación de arrastrar troncos en lugar de piernas. Corrí hacia el armario, agarré los zapatos de tacón, esos que 12 horas antes no me entraban ni a la fuerza, y me los puse. Entraron perfectamente. Me quedé ahí parada, en mi habitación, con los zapatos puestos, sin poder creer lo que acababa de lograr. Había deshinchado completamente mis piernas en una sola noche, usando nada más que mis manos, aceite y conocimiento sobre cómo funciona mi propio cuerpo, sin pastillas, sin tratamientos costosos, sin intervención médica, solo yo, mi determinación y una técnica simple. La boda fue perfecta. Estuve de pie durante horas con esos tacones, y aunque al final del día mis pies estaban cansados, nunca volvieron a hincharse como la noche anterior. Porque aprendí algo crucial. El drenaje linfático no es solo un remedio de emergencia, es una herramienta de mantenimiento. Durante los descansos, cuando nadie me veía, masajeaba discretamente mis pantorrillas, bebí agua constantemente, y en cuanto llegué a casa esa noche, lo primero que hice fue elevar las piernas durante 20 minutos antes de quitarme los zapatos. El cuerpo responde cuando lo escuchas. Responde cuando le das lo que necesita, en lugar de ignorar sus señales hasta que el problema se vuelve imposible de ignorar. Y ahora, cada vez que siento, aunque sea un poco de hinchazón en los tobillos, sé exactamente qué hacer. No espero a que se convierta en una emergencia. 10 minutos de drenaje linfático antes de dormir, y el problema se resuelve antes de que empiece. Es como haber descubierto un superpoder secreto que tu cuerpo siempre tuvo, pero que nadie te enseñó a usar. Y lo más frustrante es que esta información debería ser del conocimiento común. Deberíamos aprender esto en la escuela,
junto con cómo lavarnos los dientes y cómo comer saludable. Pero no lo hacemos. Crecemos ignorando cómo funciona el sistema linfático hasta que nos falla. Después de esa experiencia, me obsesioné un poco con el tema. Leí todo lo que pude encontrar sobre el sistema linfático, sobre el drenaje manual, sobre las causas de la retención de líquidos, y descubrí cosas que me dejaron helada. Por ejemplo, que estar mucho tiempo sentada es casi tan malo como estar mucho tiempo de pie, que el sedentarismo es uno de los peores enemigos de tu sistema linfático, porque ese sistema necesita movimiento muscular para funcionar, que usar ropa muy ajustada, especialmente en cintura y piernas, puede comprometer el flujo linfático, que una dieta alta en sodio no solo causa retención de líquidos, sino que también inflama los tejidos, haciéndolos menos eficientes en el drenaje, que ciertos medicamentos, incluyendo algunos muy comunes, como los antiinflamatorios, pueden causar hinchazón como efecto secundario, que problemas de tiroides, problemas renales, problemas cardíacos, todos pueden manifestarse primero como hinchazón en las extremidades. Y aquí viene algo importante que necesito aclarar. Lo que te he contado funciona para hinchazón ocasional, esa que viene después de un día particularmente difícil, de un vuelo largo, de pasar muchas horas de pie o sentada. Pero si tus pies y piernas están constantemente hinchados, si la hinchazón no baja incluso después de hacer el drenaje y elevar las piernas, si viene acompañada de dolor severo, enrojecimiento, calor en la zona o dificultad para respirar, tienes que ver a un médico inmediatamente, porque eso podría ser síntoma de algo más serio. La retención de líquidos crónica puede indicar problemas de corazón, riñones, hígado o incluso coágulos sanguíneos. No es algo para tomarse a la ligera. El drenaje linfático manual es una herramienta increíble para situaciones agudas, pero no es un sustituto de atención médica cuando el problema es sistémico. Y esto es algo que me hubiera gustado saber antes de llegar a ese punto de desesperación. Me hubiera gustado saber que tenía que prestar atención a mi cuerpo mucho antes de esa madrugada de pánico, porque las señales estuvieron ahí durante semanas, quizás meses. La hinchazón no apareció de la nada esa noche. Fue el resultado acumulativo de malas decisiones, descuido, ignorar lo que mi cuerpo me estaba diciendo, trabajar demasiadas horas de pie sin tomar descansos, beber más café que agua, comer comida rápida alta en sodio porque estaba demasiado cansada para cocinar, usar tacones todos los días aunque mis pies gritaban por zapatos más cómodos. Todo eso contribuyó, y la hinchazón era simplemente mi cuerpo diciéndome, basta, no puedo más, necesito que me cuides mejor. Pero hasta que no vi mis pies tan hinchados que no cabían en mis zapatos, no escuché. Y sé que no estoy sola en esto. Sé que hay millones de mujeres ahí afuera que están haciendo exactamente lo mismo, ignorando las señales hasta que se convierten en gritos. Por eso te pido que no esperes a llegar a ese punto. Si tus tobillos se hinchan, aunque sea un poco al final del día, empieza a hacer el drenaje linfático ahora. No como emergencia, sino como rutina. 5 minutos antes de dormir pueden prevenir horas de dolor después. Y no es solo por vanidad, aunque admito que ver tus piernas deshinchadas y definidas es un bonito efecto secundario. Es por salud, es por movilidad. Es por poder llegar al final del día sin sentir que tus piernas van a explotar. Es por poder usar los zapatos que quieras usar sin que sea una tortura. Es por tener control sobre tu propio cuerpo en lugar de sentir que tu cuerpo te controla a ti. Esa noche, en mi habitación, mientras trabajaba mis piernas con desesperación y esperanza a partes iguales, aprendí algo que va más allá de la técnica específica del drenaje. Aprendí que mi cuerpo no es mi enemigo. No me estaba traicionando al hincharse. Me estaba hablando en el único idioma que tiene, el síntoma. Y yo había sido lo suficientemente terca como para no escuchar hasta que gritó. Pero una vez que escuché, una vez que respondí con el cuidado que necesitaba, mi cuerpo respondió también. Se sanó, se recuperó. En una sola noche hice más por mi sistema linfático que en los años anteriores combinados. Y ahora, cuando veo a alguien con los tobillos hinchados, sentada en un avión
o de pie en la fila del supermercado, quiero acercarme y contarle lo que sé. Quiero decirle que no tiene que sufrir así, que hay una solución simple que no requiere gastar dinero ni tomar medicamentos. Solo requiere conocimiento y disposición a dedicar unos minutos a cuidarse. Porque eso es lo que el drenaje linfático es realmente, un acto de autocuidado. Es decirle a tu cuerpo, te veo, te escucho. Y voy a darte lo que necesitas. No mañana, no cuando tenga más tiempo, ahora mismo. Es reclamar control sobre tu propio bienestar en un mundo que constantemente te dice que no tienes tiempo para ti misma, que las necesidades de otros son más importantes, que cuidarte a ti misma es egoísta o indulgente. Pero la verdad es que si no te cuidas tú, nadie más lo va a hacer. Y tu cuerpo no va a esperar indefinidamente. Va a seguir mandando señales cada vez más fuertes hasta que no tengas más opción que prestar atención. Así que, mejor prestar atención ahora, cuando todavía puedes hacer algo al respecto con facilidad, antes de que se convierta en un problema que requiere intervención médica. Esa es la lección que aprendí esa madrugada, y es la lección que quiero que tú te lleves de este video. No sé cuál es tu historia, no sé si estás viendo esto porque tienes los pies hinchados ahora mismo y estás desesperada por una solución, o si simplemente te interesa el tema. Pero sí sé esto, la información que te acabo de dar tiene el poder de cambiar tu vida de la misma manera que cambió la mía. Así que haz algo por mí, o mejor dicho, haz algo por ti misma. Dale like a este video si te sirvió, aunque sea un poquito. Suscríbete al canal si quieres seguir aprendiendo cosas que de verdad importan sobre tu cuerpo y tu salud. Y lo más importante, déjame un comentario contándome tu experiencia. ¿Has sufrido de pies hinchados? ¿Vas a probar esta técnica? ¿Tienes tus propios remedios que funcionan? Incluso si no estás de acuerdo con algo de lo que dije, comenta igual. Esta conversación es importante y todos aprendemos de las experiencias de los demás. Porque al final del día, todas estamos navegando esta experiencia de tener un cuerpo humano que a veces nos sorprende, a veces nos decepciona, pero que siempre, siempre merece nuestro respeto y nuestro cuidado. Mis pies ahora están bien. Tus pies también pueden estarlo. Solo necesitas saber cómo, y ahora lo sabes.